Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les habla su servidor, el pastor Eber Julio Liscano Gómez, por la gracia del Señor. Sírvala en la IPUC Palmeras. Un saludo especial también para todas las personas que nos verán por las diferentes redes sociales. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles el tema: depender de Dios me da descanso. Depender de Dios me da o nos da descanso. Quiero decirles que depender de Dios es una de las primeras lecciones que uno aprende en la vida cristiana. Pero saben que al principio, cuando uno está aprendiendo esto de depender de Dios, le genera un poquito de estrés, de inseguridad, de temor. Mientras uno aprende, uno, como dijera en el buen sentido de la palabra, se preocupa mucho. Pero sabe que una vez aprendida la lección de dependencia de Dios, es como si Dios nos diera un gran regalo. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a depender de Dios, luego uno tiene un descanso, una tranquilidad, podemos dormir tranquilos, podemos vivir tranquilos en la vida. Entonces la idea es que por medio de esta reflexión aprendamos a depender de Dios, porque depender de Dios nos da descanso. Vamos a leer un primer texto que está en la carta del apóstol Santiago. Vamos a leer el capítulo número 4 del versículo 13 al versículo número 17. Dice de la siguiente manera: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Bueno, quisiera que este primer punto que vamos a tratar de este tema lo he titulado Si Dios quiere. Si Dios quiere. Espero que todos los que van a oír esta enseñanza, a ver este video, cuando estuvimos haciendo los planes, sea un plan de trabajo, sea un proyecto, sea un presupuesto, cualquier cosa que usted haya propuesto hacer en este año, espero que cuando usted estaba ya en su casa en enero o desde diciembre, diciendo: cuando llegue marzo, cuando llegue abril voy a hacer tal cosa, cuando llegue mayo voy a hacer tal cosa, voy a viajar, voy a comprar, voy a vender, voy a pagar este crédito. Ya de pronto alguno diría: para mayo ya he pagado tal cuota, o para el mes de marzo voy a hacer tales ventas. Espero que cuando hizo esos proyectos allá en diciembre o en enero le haya agregado la frasecita: si Dios quiere. Es una frase clave que toda persona debe agregársela siempre que hace planes y proyectos. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce el futuro. Porque debemos poner todos nuestros planes en las manos de Dios. Porque debemos aprender a confiar en Dios. Entonces, aquí lo importante no es hacer lo que yo quiero. Aquí lo importante es que hacer lo que Dios quiera. ¿Qué es importante? Que mis planes estén alineados con los planes de Dios. ¿Qué otra cosa quisiera que se nos quedara en esta ocasión? Qué bueno que Dios nos ayude a desarrollar la capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque es que si hacemos un plan, un proyecto, un presupuesto, y de verdad delante de Dios lo colocamos en sus manos, y de verdad decimos: si Dios quiere voy a hacer este proyecto, si Dios quiere voy a hacer este negocio, si Dios quiere voy a hacer este presupuesto, si Dios quiere voy a hacer este negocio. Si de verdad lo hacemos así y lo creemos en nuestro corazón, si Dios quiere, entonces si las cosas por el camino cambian, si por alguna circunstancia no se dan las cosas, qué bonito decir: bueno, pusimos esto en las manos de Dios, dijimos si Dios quiere. Entonces, qué bonito que podamos adaptarnos, que es lo que estamos viviendo en este tiempo. Muchos de ustedes, y aún a mí mismo, me tocó adaptarme. Entonces, quien no aprende a adaptarse, ¿qué le sucede? Se frustra. Pero hermanos, si hemos hecho un proyecto, si hemos hecho un plan, si hemos orado y si dijimos si Dios quiere, vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante de la mano de Dios. Vamos a adaptarnos
ajustarnos. Vamos a mirar qué podemos hacer bajo la voluntad de Dios sin ir en contra de Dios, sin estresarnos, sin ponernos ansiosos, sin sentirnos frustrados, porque para eso oramos si Dios quiere. Ahora, si hay que cambiar el plan, si no se pudo, bueno, no se pudo y gloria a Dios. Si se puede hacer con algunos cambios, con algunas adaptaciones, gloria a Dios. Si vivimos, igual vivimos para Dios, y lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios. Entonces, hermanos, quisiera tratarles un segundo punto. Recuerden, el primer punto es si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios no quiere, así usted y yo le pongamos todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, las cosas no van a salir. Nos vamos a estresar y nos vamos a enfermar. Lo importante es que tenga el visto de Dios, que tenga el me gusta de Dios nuestro plan. Segundo punto. Depender de Dios es una de las primeras lecciones a aprender. Parece que Dios, cuando lo llama a uno a la vida cristiana, cuando Dios, por ejemplo, llamó al pueblo de Israel, vamos a mirar el contexto cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le lleva por el desierto, y van en esas primeras semanas apenas de aprendizaje en el desierto. Una de las primeras lecciones que toda persona que camina con Dios debe aprender es aprender a depender de Dios. Vamos a ponerle Biblia y vamos a leer eso. Está por allá en el libro de Éxodo. Vamos a mirar Éxodo capítulo número 16, cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto y va por la tierra prometida. Éxodo 16 versículo número 1 dice de la siguiente manera: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. No llegaban sino mes y medio caminando con Dios. Y como que Dios dice, bueno, es el momento indicado para enseñarles cuál lección: depender de Dios, porque depender de Dios trae descanso. Dice el verso número 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, hermano, hagamos un pequeño pare acá en el versículo 3. Han caminado por el desierto, se les acaba la provisión, no tienen comida, el pueblo de Israel se estresa. Recuerden, están apenas aprendiendo a caminar con Dios, están conociendo a Dios, Dios se les está revelando. Dios como que dice, bueno, es la oportunidad para enseñarles a depender de mí. Les deja que pasen unas horas, no sé cuánto, de pronto un día de hambre, 2 días, no sé. Pero ya el pueblo de Israel como que se sale la ropa y le dice, bueno, Moisés, usted nos sacó y nos trajo acá para dejarnos morir de hambre. Yo quisiera adelantarme a decir algo. Yo no creo que Dios tenga en sus planes dejarnos morir de hambre. Dice, por el contrario, seguramente lo que Dios quiere enseñarnos es aprender dependencia absoluta de Dios. Entonces dice, en ese contexto, en esa ocasión, en esa circunstancia, habló Dios a Moisés. Recuerde, estamos en Éxodo 16, voy a leer el versículo número 4. Entonces miremos lo que Dios le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si anden en mi ley o no. Entonces, al ver esta circunstancia, Dios dice, bueno, Moisés, llama a Moisés y le dice, Moisés, ponga bien atención. Primero, voy a hacer llover pan del cielo. Segundo, van a recoger la porción diaria. Dios es muy claro con Moisés, le dice, Moisés, van a recogerlo de un día. ¿Y por qué Dios le dice que recojan lo de un día? Y dice, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Dice Dios, yo necesito saber si me van a hacer caso, si me van a obedecer, si van a confiar en mí, si van a aprender a depender de mí o no. Entonces voy a saltarme al versículo número 19 y 20, cuando Moisés le lleva la razón al pueblo. Éxodo 16, versículo 19 y 20.
dice el verso 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Cuando les dije que recoja pan, le dije: recojan, pero no guarden nada para mañana. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces, préstele atención a lo que sucede. Dios fue claro con Moisés, le dice: dígale al pueblo que recojan solo la porción de un día. Moisés es claro con el pueblo, le dice al pueblo: Jehová manda decir que recojan solo lo de un día. Y Moisés le dice: por favor, ninguno guarde para mañana, ninguno recoja de más para mañana, recojan solo lo de un día. Pero ¿qué dice la Biblia que pasó? Que algunos de ellos, dice la palabra de Dios en el versículo 20, dice algunos, porque siempre desafortunadamente habrán unos que obedecen, unos que aprenden la lección fácil y rápidamente y otros que no. En el versículo 20 dice: algunos dejaron, unos no obedecieron y ¿qué hicieron? Recogieron para hoy y recogieron para mañana. La pregunta que me hice fue la siguiente: ¿por qué ellos desobedecen? ¿Por qué si están viendo un milagro de Dios, que cae pan del cielo, es un gran milagro? ¿Por qué? Y es más, hay un mandamiento, hay un consejo: recojan solo lo del día. Hay una recomendación: recojan solo lo del día, por favor. ¿Por qué ellos recogieron para mañana también? ¿Qué sucedía? ¿Qué pudo haber pasado? Pues venían, recuerde, de unos días, un día, 2 días, no sé cuánto, que pasaron hambre, habían aguantado hambre. Ellos dijeron: no, pues imagínense, ven esa abundancia de maná, de pan del cielo. Dicen: no, aquí hay mucho, guardemos para hoy, guardemos para mañana. Ellos como que dijeron: ¿qué tal que mañana no haya maná? ¿Qué tal que mañana no haya pan del cielo? Como que alguno dijo: yo mejor me aseguro. Como que alguien dijo: no, yo no confío mucho en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, que mañana vuelve a mandar. Yo mejor confío en mí mismo y yo me aseguro. Ese fue el problema, que estas personas no querían depender de Dios, querían depender de sí mismos. Y Dios estaba muy interesado en enseñarles esa primera lección: dependencia absoluta de Dios y su palabra. Pero yo me imagino lo que pasó al otro día. Hermano, Moisés dijo: no guarden. ¿Y qué pasó al otro día? En las casas de algunos de ellos salía un olor terrible. Y es más, en las cocinas de ellos habían gusanos, porque el que desobedeció fue porque no creyó, por desconfianza, porque no confió en el Señor. Entonces, el que desobedeció y guardó el maná se dañó, tenía un hedor terrible. Entonces el olor los delataba, de sus casas salía un olor horrible, habían gusanos en sus cocinas. Entonces imagínense, todos ellos pasaron la vergüenza pública. Moisés se puso bravo con ellos, a Dios tampoco le gustó que hubiesen desconfiado de él. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo la Biblia, vamos a seguir leyendo, porque Dios de igual manera cumple su palabra. Eso sucedió el primer día, ¿no? El primer día. Cuando amaneció el segundo día fue que pasó todo eso. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia en el versículo número 22 en adelante? Dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Escuche lo que Dios mandó el sexto día. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que, póngale cuidado como dice Dios, lo que sobre de hoy, del sexto día, guarden para mañana. Guarden para mañana. Guarden para mañana. Versículo 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Bueno, quiero ilustrar un poquito esto. Recuerde, el primer día ellos estaban ansiosos, algunos desconfiaron y guardaron para el segundo día. El segundo día se dañó todo eso.
Ya entonces vino el maná el segundo día, salieron a recoger. Con lo que había pasado el primer día ya habían aprendido de pronto la lección, un poco temerosos. Me imagino que guardaron ahí como que, y el tercer día, ¿qué tal que mañana? Bueno, guardaron efectivamente el día miércoles, el tercer día, o el día martes, el tercer día, dijeron, bueno, se levantarían a la expectativa, ¿no? Tercer día en la mañana y se levantaron y sí, encontraron el pan del cielo, el maná. Ya el cuarto día estaban un poquito más tranquilos, durmieron tranquilos, mañana vendrá el pan de cada día. Recuerde, esto me hace acordar de la oración del Padre Nuestro, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces ya ellos ya habían aprendido la convicción, ya por allá el quinto día decían, sí, ya mañana Dios, mañana manda el maná, Dios es fiel a su palabra, Dios nos da la provisión de cada día. Durmieron tranquilos, se levantaron contentos, llegó el sexto día. Ya llevaban 6 días confiados, 6 días tranquilos. Entonces el sexto día ya estaban más que confiados. Sí, ya Dios manda el maná, ya Dios es fiel. Habían aprendido a depender de Dios, a creer en la palabra de Dios. Pero en el sexto día, el día del hombre, el día que nos corresponde, ¿cierto? El sexto día Dios quería enseñarles otra lección. Aunque aquí el contexto es del día del reposo, quiero sacar otra lección de aquí, de este sexto día. Porque el sexto día Dios dice, y Moisés les dice, guarden para mañana. Guarden para el séptimo día, porque el séptimo día no va a caer maná del cielo. Guarden, por favor, cocinen, llénense de provisión y guarden, que es la otra lección, hermanos, que debemos aprender. ¿Y qué pasó? Leamos lo que sigue diciendo la Biblia. Éxodo 16, el 27. Llegó el séptimo día. Dice el versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo, otra vez, algunos, desafortunadamente, hay que decirlo, siempre en todos los pueblos, siempre alguno que otro desobedece siempre. Entonces dice, aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por esto en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Escuche, Dios dijo, para eso el sexto día les di doble. El sexto día les dije que recogieran más, mandaban más maná del cielo, podían guardar, se les aconsejó. El sexto día se les aconsejó, guarden, se les mandó, se les dio el mandamiento, se les dio la enseñanza, se les dio la provisión. Pero ¿qué pasó? Algunos, como dice la Biblia, no recibieron consejos. Aunque Dios proveyó para que guardaran, no guardaron. Yo estoy convencido que a muchos del pueblo, Dios por allá el año pasado, en octubre, noviembre, diciembre, le dio una provisión buena. Es probable que Dios le haya dado una provisión doble. ¿Para qué creen que Dios le dio la provisión? Para que guardáramos. Amén. Seguramente muchas personas, Dios le había dado la provisión por adelantado para que guardara. Es más, a muchos se les aconsejó y se les enseñó que en las vacas gordas, ¿qué se hace? Se guarda, se provisiona para las vacas flacas, que es la segunda lección que debemos aprender, que Dios nos enseña. Entonces, no faltó el que, habiendo recibido la buena provisión, las vacas gordas, no guardó. Y cuando ahora va a salir a buscar, ahora no haya, porque no hay. No es el momento de recoger. Es el momento para algunos de comer de lo que había guardado. Entonces quisiera hacer un par de acá y sacar algunas reflexiones. Primera, puede ser que alguno esté pasando por la primera lección, la de depender de Dios a vivir del día a día. Si es así, estimado amigo, estimado hermano, no se preocupe, no se estrese, no se angustie, no se enferme. Confíe que Dios es fiel. Si usted está apenas aprendiendo esta lección, Dios le mandará hoy el pan de cada día.
Y mañana tranquilo que Dios proveerá mañana. Dios cumplirá su promesa, cumplirá su palabra. Ahora, para los que ya de pronto tenían aprendida esa lección, ya se les había enseñado, muy probablemente estarán hoy disfrutando ¿de qué? De los consejos bíblicos, de las lecciones aprendidas, y estarán disfrutando y comiendo de lo que guardaron en noviembre del año pasado, en diciembre, en la temporada anterior, en las vacas gordas. Estarán pues de pronto un poquito más tranquilos y de pronto hasta ayudando a otros. Entonces esas son las dos lecciones. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es cuando vinieron la lección primera y no aprendí a depender de Dios. O el problema cuál es, cuando vino las vacas gordas, cuando vino la provisión y no guardé para los periodos que vendrían después. ¿Qué otra lección quiero sacar de acá? Una segunda lección. Escúchenme bien. Tanto el que no tiene provisión guardada, el que no tiene ahorro, que está viviendo en este momento, el día a día, depende de Dios. En la misma medida depende de Dios el que sí tiene provisión, el que sí tiene mercado, el que sí tiene ahorros. Los dos dependen en la misma medida de Dios. Lo que pasa es que al primero, al que está viendo el día a día, Dios le está mandando la provisión diaria. Tranquilo, confía en Dios. El segundo, Dios ya le mandó la provisión por adelantado porque ya aprendió la lección de dependencia de Dios. Entonces también depende de Dios, solo que Dios le dio la provisión por adelantado. Bueno, sigamos con un tercer y último punto. Esta misma lección básica de depender de Dios, el Señor Jesús se la repite en el Nuevo Testamento también a sus amados discípulos. Vamos a leer en los Evangelios, el Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo número 6, versículo número 25 en adelante. Quiero que le preste atención, voy a hacer la lectura y usted le prestará atención cuántas veces el Señor constantemente una y otra vez le repite que no se afanen, que no nos afanemos. Dice Mateo 6, 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Hermanos, póngase a pensar, si el Señor Jesús dice no os afanéis por vuestra vida, entonces ¿por qué nos deberíamos afanar? ¿Qué es más que la vida? Nada. Es más, en los derechos universales, en los derechos humanos, el primero, el principal es el derecho a la vida. Porque ¿para qué el derecho a la libertad de expresión si está muerto? Ya que le vamos a decir al muerto, está bien, hable si ya se murió, si ya le quitaron la vida. O ¿para qué le vamos a decir al niño, tiene derecho a educación si el niño se murió? Ya ¿para qué educación? Entonces la vida es lo primero, lo principal, lo primordial, lo más grande. Y si por lo más grande que es la vida, Jesús empieza esta porción diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Pregunto, ¿habremos entonces de afanarnos por el recibo, la luz, por la cuota del banco, por el arriendo, por otras cosas? Si empezando de entrada ya Jesús dice no se afanen por la vida, entonces en conclusión, ¿por qué sí debemos afanarnos? Por nada. El afán nunca ha arreglado nada. Sigue diciendo el Señor Jesús, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane? Otra vez dice, ¿quién podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Lo que quiere decir este texto es, ¿quién por mucho que se afane podrá alargar su vida o preservar su vida? Como que el que se afana más tiene más larga vida. Al contrario, se va a morir más rápido porque se va a enfermar. Por tanto, afán. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Tercera vez. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea que el problema aquí era un problema de fe. Es decir, entre más yo me afane, eso es sinónimo de que tengo muy poca fe. Es un sinónimo, la incredulidad produce afán, estrés, ansiedad. La fe produce tranquilidad, paz, confianza, dependencia de Dios. Y recuerde, la dependencia de Dios me da descanso.
Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 31. No os afanéis pues, la vez número 4 o 5 que el Señor la dice. Pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Y quiénes son los gentiles? El gentío de personas que desconocen las promesas de Dios, que no entiende la palabra de Dios, que no tiene a Dios por Padre porque no ha entendido, no se le ha predicado, no cree. Dice, los gentiles son los que buscan todas esas cosas. Es decir, los gentiles, esas personas que andan sin Dios porque no lo conocen, porque no se ha acercado a Dios, esas personas son las que se viven afanadas, estresadas, angustiadas por todas esas cosas anteriores que ya mencionamos. Dice Jesús, pero aquí va a ser un contraste entre los gentiles y ¿quiénes? Dice, pero vuestro Padre Celestial. Entonces los gentiles se afanan por todas esas cosas, se enferman, se angustian, se estresan y se mueren a causa de su incredulidad. Pero le dice Jesús, pero vuestro Padre Celestial, es decir, pero si ustedes son hijos de Dios, si ustedes tienen y yo tenemos a Dios por nuestro Padre Celestial, la cosa es diferente. Porque dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces Jesús dice, no se afanen por la vida, no se afanen por la comida, no se afanen por el vestido. No es que no nos afanemos porque seamos vagos o seamos irresponsables o seamos relajados. No, no es eso. El argumento del por cual, la razón por la cual no nos debemos afanar es primero porque somos hijos de Dios. Segundo, porque nuestro Padre Celestial sabe que yo necesito comida, vestido, que mis niños necesitan ropa. El Señor lo conoce todo. Y tercero, porque nuestro Padre Celestial es bueno, es responsable, es fiel, porque tenemos palabra de Dios, tenemos promesas de Dios para nosotros. Entonces no nos afanamos por la calidad de padre que tenemos, porque hemos aprendido a depender de Dios y ese depender de Dios nos da descanso. Entonces ese depender de Dios me da paz, me da tranquilidad, podemos dormir tranquilos, podemos levantarnos y vivir confiados en cualquier circunstancia. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí nos aconseja, preocúpense o busquen primero a Dios. Lo demás, si usted es hijo de Dios, escúchenme bien, ¿no? Si usted es hijo de Dios, si usted vive para Dios, si usted ha recibido la palabra de Dios, si usted obedece la palabra de Dios, si usted es hijo de Dios, entonces busque a Dios. No se afane tanto por las cosas. ¿Por qué? Porque su papá Dios le hará todas las cosas. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, la comida, el vestido, la casa donde vivir, el dinero. Todas esas cosas el Señor nos las dará. Es más, el Señor las llama añadiduras. Lo principal es buscar a Dios, lo otro es la añadidura. El Señor nos la añade, nos la da. Y concluye esta porción diciendo, así que no os afanéis. Oiga, desde el primer versículo hasta el último Jesús nos aconseja, nos recomienda, nos manda, no nos afanemos. Termina diciendo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Así que, hermanos, hay dos cosas muy importantes, ya para ir concluyendo, que debemos aprender, entre otras muchas. Primero, la persona que se acostumbra a hacer planes, proyectos sin Dios, sin agregarle la famosa frase, si Dios quiere. Cuando la gente dice, no, esto mañana, la otra semana, este mes, este año voy a pagar todas las deudas, voy a vender mucho, voy a salir, voy a comprarme un carro, voy a pagar esto, voy a viajar a tal ciudad. Porque siente y cree y se proyecta que le va a ir muy bien porque el dólar está subiendo, porque el bolívar yo no sé cómo, porque la frontera, porque la importación, por lo que sea. Entonces la gente se emociona y se ilusiona porque el mercado parece que le muestra que le va a ir muy bien y hace planes sin Dios. No le agrega la frase si Dios quiere. Eso es
malo, porque eso es depender de mí mismo, depender de las circunstancias y no depender de Dios. Eso es autoconfianza en sí mismo, autodependencia. Pero es igual de malo el otro extremo. El que dice que es cristiano pero vive angustiado, vive con ansiedad, vive comiéndose las uñas, y mañana qué va a pasar, y mis niños qué van a comer mañana, y lo del arriendo, y mañana, porque es también vivir desconfiando de Dios. El primero confía en sí mismo, no confía en Dios. El segundo ni confía en Dios ni en sí mismo, no confía en nadie. Entonces la idea es tener confianza y dependencia en Dios, porque el que depende de Dios le trae descanso a su vida. Nos trae descanso de depender de Dios. ¿Por qué? Porque la gente vive afanándose por mañana. Vea, la Biblia dice, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Si el Señor nos ha traído hasta aquí, no nos va a dejar tirados. La Biblia dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nos cuidará mañana. Dios no tiene la provisión de mañana, ya la tiene. Sea que nos la dé por adelantado hoy, o sea que nos la entreguen mañana, Dios ya tiene la provisión. Nuestro pan de cada día, Dios ya lo tiene. Así que el consejo es, hagamos lo que Jesús dice, más bien aprovechemos este tiempo y afanémonos, sí, pero por buscar a Dios. Afanémonos, sí, pero por buscar su presencia. Afanémonos, sí, pero por sentir su poder en nuestra vida. Busquémoslo a Él. De resto, ¿qué nos queda? Descansar en Dios. Les invito para que descansen en Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, su vida está en las manos de Dios. Entonces ahí estamos bien. Permítame la expresión, abandónese en las manos de Dios. Porque si usted se abandona en las manos de Dios, usted va a hallar descanso en Él. Porque es que es difícil. Es una carga cuando yo creo y siento y pienso que yo dependo de mí mismo. Eso pesa, esa carga, porque tengo que pensar en mi familia, mis hijos, mi esposa, y qué tal que yo no pueda. Pero cuando yo pienso que Dios es mi proveedor, que Dios es mi guardador, que Dios me ayuda, que Dios me da descanso, que yo dependo de Dios, hermano, descanso, duermo tranquilo, vivo feliz, vivo contento. Así que les animo a aprenda a depender de Dios. Eso le dará descanso a su vida y descanso a mi vida. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a seguir alabando al Señor con el coro que dice, puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor, que no me va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que no va a faltar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más,